Bueno, a este grupo le corresponde la transcripción de ADN a ARN en arqueas y los estudiantes son Carlos Calderón Méndez y Gerson Chávez Murillo. Bueno, inicialmente voy a empezar la primera parte, que consiste en una breve explicación de qué son las arqueas para ponernos en contexto. Y bueno, el objetivo general fue analizar el proceso de transcripción de ADN a ARN mensajero en el dominio de las arqueas. Los objetivos específicos consisten en describir el proceso de transcripción de ADN a ARN. También es identificar diferencias que existen entre el proceso de transcripción entre los procariotas y los eucariotas. Y por último, observar algunas funciones y lugares en donde se encuentran las arqueas. Bueno, ¿qué son las arqueas? Bueno, son un grupo de microorganismos procariotas unicelulares. No poseen núcleo ni orgánulos, son similares a las bacterias en el sentido que poseen un único cromosoma circular y poseen plásmidos, y también se reproducen de la misma forma. Son un dominio además de bacteria y eucaria. Bueno, como pueden observar en ese árbol filogenético, los tres dominios tienen un origen en común. Bueno, las arqueas se encuentran en una gran variedad de ecosistemas, ya que son extremófilas y se pueden encontrar en diferentes hábitats según el tipo de extremófila que sea la bacteria, y las cuales son eh, halófilos, termófilos, alcalófilos y acidófilos. Bueno, los halófilos son arqueas que viven en lugares extremadamente salados. Como se ve en la imagen, las arqueas pueden existir en desiertos de sal. Las termófilas viven en lugares con temperaturas extremadamente altas, como en los fondos oceánicos donde hay volcanes sumergidos, o en los lagos que poseen los volcanes, algunos volcanes. Aquí podemos ver una bacteria que tiene una importancia industrial, una de muchas, Pirococcus furiosus. Estas bacterias se utilizan para extraer la ARN polimerasa o la ADN polimerasa para utilizarlo en test. Los alcalófilos son arqueas que existen en lagos con bastante porcentaje de sodio o suelos con mucho porcentaje de carbono. Como se ve en la imagen, las arqueas pueden existir en lagos que son de sal y que tienen, por valga la redundancia, mucho sodio. Los acidófilos son arqueas que viven en lugares muy ácidos o con un pH muy bajo, como en ambientes donde podemos encontrar grandes cantidades de azufre, por ejemplo. Bueno, las funciones de las arqueas, empezando, las arqueas ayudan al ciclo del nitrógeno, ya que por reacciones disimilatorias eliminan el nitrógeno de los ecosistemas y también por procesos asimilatorios e introducen el nitrógeno, como la asimilación del nitrato y la fijación del nitrógeno. También en el ciclo del azufre, las arqueas van oxidando el azufre que está en las rocas, exponiéndolo para otros organismos. Y también en el ciclo de carbono, liberan el hidrógeno y son importantes en la descomposición de la materia orgánica. También tienen algunas relaciones simbióticas con varios seres vivos, por ejemplo, como en la imagen, las termitas que están en su tracto digestivo y también en los seres humanos que también están en el tracto digestivo, para que les ayude en su proceso de digestión. Bueno, la segunda parte consiste en la transcripción de ADN a ARN en arqueas. Y bueno, inicia con la iniciación, haga la redundancia. El ARN polimerasa identifica los promotores -10, TATA,
más conocido como caja TATA, y MERS35 TTGACA. El ARN polimerasa inicia uniéndose a un factor de transcripción en el ADN para poder leer el material genético. Y bueno, en la imagen podemos ver los sitios donde se encuentran estos promotores. La segunda fase de la transcripción es la elongación. El ARN polimerasa lee el material genético de solo una hebra, que es la codificadora, y en sentido de dirección 3' a 5'. El ARN polimerasa genera el ARN en sentido 5' a 3', debido a que tiene un antiparalelismo con la cadena codificadora o la cadena que está leyendo. Como se ve en la imagen, la línea roja es el ADN que se sintetizó y va en sentido 5', 3', y la cadena molde, que es la cadena que está leyendo, va en sentido 3' a 5'. La terminación, que es la última etapa, depende de dos señales dependientes de una proteína llamada RHO, independiente de RHO. La señal dependiente es controlada por la proteína y consigue una secuencia rica en guaninos que se frena y entra en contacto con la proteína en cuestión, disociándose del ADN y el ARN mensajeros. Independiente, la señal independiente de ARH es controlada por secuencias usualmente ricas en repetidos de guanina y citosina, que genera un bucle en la cadena del ARN y esta se separa. Entonces, en la imagen podemos ver el sitio de unión de la proteína en la imagen de arriba, y en la de abajo podemos ver el bucle. Un detalle curioso es que diferencia las arqueas de las eucarias es que el ARN mensajero no posee la caperuza en 5' ni la cola poli A en 3'. Las diferencias en eucariotas y procariotas en este proceso de transcripción pueden ser: en procariotas, el ARN mensajero se transcribe y se traduce casi directamente a aminoácidos, mientras que en eucariotas se produce un pre-ARN mensajero y lleva un proceso de maduración hasta que se vuelva un ARN mensajero. Luego, en procariotas, el ADN está poco empaquetado. En eucariotas, el ADN está muy empaquetado y está asociado a proteínas histonas. En procariotas, el ARN polimerasa se encarga de todo el proceso. En eucariotas hay tres tipos de ARN polimerasas que se encargan del proceso. En procariotas, la transcripción se da en el citosol, porque los procariotas no tienen núcleo, y en eucariotas la transcripción se da en el núcleo. En procariotas, los genes son polisintrónicos. Esto quiere decir que un gen hace varias cadenas de aminoácidos. En eucariotas, los genes son monocistrónicos. Esto quiere decir que un gen hace solo una cadena de aminoácidos. Y al final, en procariotas, el ARN mensajero no se madura. Y en eucariotas, el ARN mensajero sí se madura, porque tiene 4 fases en la transcripción, que es la iniciación, la elongación, la terminación y el proceso de maduración, que es ahí donde se madura el ARN mensajero. Bueno, algunas diferencias entre arquea y bacteria o similitudes podrían ser, son los factores de transcripción. Y bueno, las arqueas y las bacterias comparten 18 familias de factores de transcripción, por lo que se sugiere que las familias más abundantes se derivan de proteínas ancestrales comunes. Además, hasta 33 familias de TF específicas de bacterias se originaron en bacterias que no se encuentran o rara vez se encuentran en las arqueas. Las familias prominentes de TF arqueales están poco representadas o presentes en bacterias. Pruebas revelan que hubo una divergencia de los dos linajes de dominios de distintas familias de factores de transcripción, lo que permitió a las especies de arqueas construir su propio distinto repertorio de las TF, de
entre las especies bacterianas. Y bueno, aquí podemos ver un gráfico donde se diferencia la variedad, digamos, y la gran cantidad de genes que codifican factores de transcripción en bacterias y la otra poca variedad también que se encuentran en arquea. Aparte de eso, ciertas familias que se pueden encontrar en ambos dominios. Y abajo podemos ver un gráfico un poco más homólogo de, de, de ambas arqueas. Y bueno, en esta parte voy a explicar más o menos la última parte del gráfico. Y al comparar Crenarchaeota y Euryarchaeota, la aparición y abundancia de diferentes familias de factores de transcripción se distribuye homogéneamente, lo cual es una observación sorprendente, ya que estos clados están distantes filogenéticamente con representantes que ocupan hábitats muy diferentes, con una presunta ocurrencia mínima de transferencia horizontal de genes. Y esto sugiere que la diferencia de factores de transcripción en arquea ha ocurrido temprano en la evolución o poco después de la divergencia de los dominios bacterianos y arqueales. Algunas similitudes entre arqueas y eucarias. La número uno puede ser que las arqueas parecen poseer un mosaico de maquinaria de transcripción basal de tipo eucariota, al igual que el ARN polimerasa en eucariotas, el ARN polimerasa arqueal es incapaz de reconocer eficientemente las secuencias promotoras. La tercera sería que la caja TATA que reconocen los eucariotas también lo reconocen las arqueas. La cuarta es que algunas arqueas codifican múltiples homólogos de factores de transcripción B o factores de transcripción B o P, que son vistos en eucariotas. La presencia de un BRE, que es el elemento sensible al factor de transcripción número 2, la orientación del complejo arqueológico es la misma que la del complejo eucariótico. Y todos los genomas en arqueas secuenciados hasta la fecha contienen homólogos de la región aminoterminal de la subunidad alfa del factor de transcripción número 2 en eucariotas. Y similitudes entre arqueas y bacterias pueden ser la número uno, que los genomas arqueales contienen reguladores putativos más relacionados con las moléculas reguladoras bacterianas que con los reguladores eucariotas. La número dos es que la mayoría de la regulación transcripcional en las arqueas son ejercidas por reguladores bacterianos. La número tres es que los reguladores que se derivan por bacterias, de bacterias, puede ser o más apropiado referirse a estas moléculas como reguladores bacterianos arqueológicos. Y la número cuatro es que tres reguladores arqueales putativos se han caracterizado ahora en ensayos de transcripción in vitro. Esto quiere decir que son dependientes de metales, el represor número uno. Ahí están sus siglas. Y el producto del gen del MDR1, que son metales represor dependientes número uno, es homólogo a los reguladores bacterianos dependientes de metales. Muchas gracias.